Bueno, quiero que imagine el día de hoy que usted recibe una llamada muy importante. Usted está en su casa y recibe una llamada, sea de una noticia muy mala, algo trágico en su vida. O tal vez piense en una llamada que lo ponga muy feliz. A lo mejor una promoción en el trabajo, a lo mejor es una notificación en su celular diciéndole que ya cayó el depósito, ¿no? Y ¿a poco eso no se siente bien padre y si usted se pone feliz? ¿Y usted qué es lo primero que hace cuando recibe una mala noticia o cuando recibe una buena noticia? Busca a alguien con quien compartirla, ¿no? Ya sea su dolor o sea su felicidad, pero inmediatamente busca a alguien a quien poder contarle eso. Ahora, ¿sabe qué sería lo que todo cristiano tendríamos que hacer cuando recibimos o algo muy malo, o algo pasa en nuestra vida? ¿Sabe qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Sabe a quién se lo tendríamos que contar? A Dios. Porque es la persona más importante en nuestra vida. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿qué tanto usted, en medio de su aflicción, en medio de su dolor o en medio de su felicidad, acude a Dios? Y hay una herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración. La oración es simplemente comunicarnos con Dios. Muchas veces pensamos y la gente cuando le dices, ¿puedes orar? Dice, no, es que yo no sé orar o yo no utilizo esas palabras. Pero realmente, ¿qué es la oración? Es platicar con Dios. Es comunicarnos con Dios. Así como platica con cualquier persona, la oración es el instrumento que Dios nos ha dado para nosotros recurrir a Él en toda circunstancia. Y Santiago, al final de su carta, nos está recordando la importancia de orar en todo tiempo. En todo tiempo. Y mire, quiero que hoy veamos que la oración es un instrumento poderoso para toda circunstancia de la vida, que une nuestras vidas a Dios en el nivel individual y colectivo. En el nivel colectivo es la iglesia. La oración es el instrumento que nos conecta con Dios, es el instrumento poderoso que nos conecta con Dios y lo podemos hacer en el nivel individual como colectivo. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiero advertirle que esta es de las porciones más controversiales de la carta de Santiago, debido a que cada postura del cristianismo adopta estos versículos para justificar sus creencias. Pero aquí no importa en realidad en qué nosotros queremos creer, sino lo que realmente dice la Escritura. No puedo adaptar la Escritura, la Biblia es una revelación completa donde no son versículos aislados. ¿Alguien de aquí alguna vez practicó eso de que agarran la Biblia y dicen, ¿qué es lo que Dios me va a hablar? Y agarra la Biblia, pone el dedo en algún versículo y dice, este versículo. Y usted dice, ¿qué significa? Pues esto que quiero, ¿no? Y agarra y le pone el dedo y es la de gusano de Jacob y esas cosas. Usted dice, achis, mariachis. Pero fíjese, la Biblia en realidad no se debería de leer así, sino como una revelación, porque algo cobra significado en el contexto en el cual fue dicho, escrito o está. ¿Sí me explico?
cualquier cosa, lo que le da el significado es el contexto, lo que está rodeando. Y fíjense, para poder entender esta parte que es tan complicada y analizar correctamente las palabras, no podemos perder de vista el tema principal de la carta y el contexto en el cual Santiago está hablando la carta. Primero, ¿se acuerda? Mire, fíjese, antes de eso, le voy a mostrar cómo, por ejemplo, es sacado de contexto estos versículos. La Iglesia Católica usa algunos de estos versículos para argumentar el perdón de pecados por parte de los sacerdotes. Ajá. Los sanadores de la fe, para asegurarles a los creyentes que si oran, entonces deben de ser sanados. Pero quiero que entendamos bien, porque las preguntas que le podemos hacer al texto es, ¿qué clase de aflicción tenía en mente Santiago? ¿Qué clase de sufrimiento está hablando? ¿Qué tipo de enfermedad es la que él tiene en mente? Y bueno, vamos a ver esto a la luz de lo que él ha venido revelando. No es que de repente él se le ocurrió esto y es así, está escribiendo algo y dice, ay, espérate, se me olvidó esto, que también es importante que oren y cuando estén enfermos llamen a los ancianos, sino él viene desarrollando algo. ¿Y a quién fue escrita esta carta? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en el capítulo 1, los primeros versículos, fue escrito a los judíos cristianos que estaban siendo, ¿qué? Perseguidos, que estaban en la dispersión, gente que estaba sufriendo el maltrato, que estaba siguiendo el rigor. Nosotros, por ejemplo, vemos que cuenta que los ricos oprimían a los pobres, y habla de cómo en medio del sufrimiento tú tienes que perseverar. En el capítulo 1 nos ha dicho que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y usted ve cómo cuando va cerrando en el capítulo 5 nos ha enseñado en las semanas anteriores que perseveremos en medio de la aflicción, ¿se acuerda? Y que en vez de desmotivarnos, lo que tenemos que hacer es apuntalar nuestro corazón, fortalecer nuestro corazón. Entonces, eso es lo que lo que Santiago está teniendo en mente cuando está escribiendo esta porción. Por eso él dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno afligido? Y la palabra se refiere a maltrato, no es una enfermedad física, ¿se fija? Se está refiriendo a alguien que está sufriendo emocional o espiritualmente, que sufre persecución, que está siendo oprimido, que está en dolor. ¿Y cuál es la respuesta o lo que debe hacer esta persona que está sufriendo en la vida? ¿Cuál es la exhortación de Santiago? Haga oración, haga oración. Miren, si algo nos ha quedado claro es que ninguno de nosotros va a estar exento del dolor, del sufrimiento. Y la oración aquí juega un papel importante, porque Dios nos ha dado la oración como un medio para perseverar en medio de la aflicción. No sé si me está entendiendo. Cuando nosotros nos dolemos, sufrimos, Dios nos ha dado algo para que nosotros podamos estar bien. La oración es el antídoto que Dios nos ha proporcionado para que nuestras heridas del alma sean sanadas. Y mire, eso es lo más increíble. Creo que hoy se vaya con el concepto más alto de la oración. Porque normalmente agarramos y pensamos en la oración como un paracaídas en un avión. Usted sabe que existe el paracaídas en el avión, pero usted vive en el vuelo deseando nunca utilizarlo. ¿Se fija? Usted no va en el vuelo, se sube y dice, ay, mira, hay un paracaídas, lo voy a utilizar nomás. Usted dice, ojalá nunca en mi vida lo vaya a utilizar, porque tiene algo, úsese en caso de emergencia, ¿no es cierto? Y a veces así vivimos los cristianos, pensando que la oración es solamente para casos extremos. Cuando ya traté esto, lo otro y no funcionó, entonces nos acordamos de que Dios nos ha permitido poder hablar con Él. ¿Se fija en esta bendición? Mi amado, yo, ahorita que estábamos adorando, volteaba a ver las Nochebuenas.
No soy fan del color rojo, a mi hijo le gusta mucho, pero ¿se fija la hermosura de estas plantas? Mira, hasta tenemos unas más chiquitas acá. Y yo las veía y meditaba, si la creación es tan hermosa, imagínese el Dios de la creación. Y que ese Dios que hizo algo increíble en esta tierra, me permita tener una comunión con Él, me permita platicar con Él, y que la Biblia, que es la revelación de Dios, diga que cuando yo estoy doliéndome, al que tengo que acudir es a Él. ¿No le parece increíble? Mire, esta es la idea de toda la Biblia. El Salmo 50:15, esto lo leí en la primera lectura, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vea, Dios quiere que oremos, Dios quiere que en medio de la aflicción nosotros acudamos al lugar correcto, que es en su presencia. Y dice, si tú clamas a mí en medio de la angustia, te libraré de esa angustia y tú me honrarás. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegos con acción de gracias. Y la paz de Dios. Fíjese, a veces pensamos que necesitamos esto, lo otro, y dinero, y la promesa es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Sabe por qué el cristiano puede vivir feliz en medio del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, de la escasez? ¿Por qué nos mantenemos como si nada pasara? Porque la paz de Dios, que es sobrenatural, está en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros acudimos al trono de la gracia, al lugar correcto, a presentar nuestra aflicción, nuestro dolor con el que lo tenemos que presentar. Mire, Isaías 65:24 dice esto, y antes que clamen, responderé yo. ¿Se fija? Dice que Dios conoce todas nuestras necesidades antes de que nosotros la pidamos. Esto es magnífico. Y la gente puede decir, entonces ya no oro. No, porque la Biblia dice que ores. Si me preguntas una razón por la que tienes que orar, es porque la Biblia dice. Y mira, dice, y antes de que clamen, responderé yo, mientras aún estén hablando, yo habré oído. Tenemos un Dios que oye. Mire, ¿cuál es el problema? Que a veces no entendemos que la oración es un instrumento poderoso que Dios nos dio para que nosotros seamos ajustados a su voluntad. La oración no es un instrumento para manipular a Dios. La oración es un instrumento para que mi corazón se conforme a la voluntad de Dios, se haga a la voluntad de Dios, se haga al carácter de Dios. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente, Dios ha diseñado la oración para que funcione poderosamente debajo de la sombrilla de su providencia y de su soberanía. ¿Lo entendió? La oración es un instrumento poderoso que solo funciona dentro de la voluntad de Dios y que es su soberanía y su providencia. Si piensa que la oración es el medio para hacer su voluntad, está muy equivocado. Muchas veces vamos y oramos a Dios y le pedimos, Señor, haz esto que yo deseo. Y la oración no funciona así. ¿Cuántos han orado o han escuchado que después de orar la gente dice esto? Es que oro y Dios no me escucha. O hay un concepto que tú tienes mal, o Dios es un mentiroso porque dice que antes de que tú termines de hablar, ¿Él qué? Él ya te oyó. Y el concepto que la gente tiene mal es que Dios no tiene la obligación de hacer lo que tú dices. Él te está escuchando y te está dando de acuerdo a lo que Él proveyó para ti, a lo que tú necesitas. Muchas veces la gente dice, es que oro y Dios no me quiere.
o no le importo a Dios. No, le importas más de lo que piensas. Por eso está no dándote lo que estás pidiendo. ¿Se imagina si Dios le diera de acuerdo a su voluntad? A la suya. A una voluntad como la mía, que es pecadora. Lo más amoroso y lo más increíble es que cuando voy y oro, Dios no haga mi voluntad, sino haga la suya. De esa manera habló Jesús, ¿no? Cuando oró al Padre en medio de la angustia, ¿qué le dijo? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de todos los creyentes. Ahora mire, cuando usted y yo oramos persiguiendo algunas cosas puntuales, lo que estamos siguiendo es nuestras emociones. ¿Se da cuenta? Nosotros vamos con todas las emociones a flor de piel a orar, ¿no es cierto? Sobre todo como esa herramienta de emergencia. Y usted va todo en emociones y usted está pidiendo todo de acuerdo a sus emociones, y lo peor que usted puede seguir son sus emociones. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Pero lo mejor que usted puede obtener es que se haga la voluntad de Dios. Y fíjese, no solamente en angustia, Santiago sigue diciendo, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe de hacer? Cante alabanzas. No solamente el que está cansado o afligido, sino también el que está fuerte y alegre debe de cantar alabanzas. Y esa palabra de alegre describe un estado espiritual. Quiero que vaya entendiendo esto que le estoy enseñando en el contexto. La palabra que utiliza aquí de alegre no es bien físicamente, no es fuerte físicamente, es alguien que está sumamente contento en su alma y su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, esa persona lo que debe de hacer es cantar alabanzas. Ahora, la palabra alabanzas viene de la palabra salmo. Conoce los salmos, ¿no es cierto? Mi hermano, ¿qué son los salmos? Salmos y alabanzas es la palabra, pero ¿qué son los salmos? ¿Se da cuenta por qué conectamos tan fácil con los salmos? ¿A alguien le gusta leer los salmos antes de orar, antes de cantarle a Dios? Y usted lee los salmos y están llenos de emociones, ¿no es cierto? Todo el abanico de emociones humanas está contenida en los salmos. ¿Y sabe por qué? Porque las alabanzas eran oraciones de gente así como nosotros, que vivía en un mundo caído, que sufría, que se ponía contento, que hacía esto y lo otro, y ellos, su oración privada, la expresaban en forma de cántico. Y eso es una alabanza. En realidad es la oración de alguien dedicándosela a Dios. Entonces, Santiago mantiene el mismo concepto. Usted debe de orar ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo. Sea que usted está muy alegre, sea que usted está muy cansado, sea que usted está feliz, sea que usted está triste, en todo tiempo usted debe de orar a Dios. Mi amado, ¿cuántas veces ora para darle gracias a Dios cuando le cae el pago del aguinaldo? Muy sencillo. Cuando ora por los alimentos, ¿cuál es su actitud? ¿Lo hace como una rutina más? ¿O su corazón está tan lleno de agradecimiento porque el día de hoy pudo comer? Porque eso es la oración. Es hablar con Él y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Y fíjese, no solamente se queda en el plano individual, que es lo que está tocando aquí Santiago, sino lo lleva a una práctica en medio de una comunidad, que es la iglesia. Mire, versículo 14, Santiago 5:14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta es la parte más complicada. Aquí hay que ser muy meticulosos con las palabras, así es que aguánteme poquito, porque quiero enseñarle bien. Esta es la parte peor interpretada y más debatida también.
A primera vista, parece que Santiago dice que si alguien padece una enfermedad física, lo que tiene que hacer es ¿qué? Hablarle a los ancianos, que son los pastores de la iglesia, que vengan y que le pongan el aceite, como si fuera la unción del Espíritu Santo, algunos lo piensan, y que entonces lo que va a pasar con el que está enfermo físicamente, ¿qué va a pasar? Va a sanar. Ahora, esto rompe completamente el contexto. Esta interpretación rompe por completo porque él está hablando de gente que está sufriendo emocionalmente, que está cansada, que está siendo perseguida, iba a decir, oprimida, y de repente dice, por cierto, y traes gripa, traes influenza, háblale a los ancianos, ¿no? No está haciendo eso, está siguiendo un flujo de pensamiento. Y entonces déjeme tratar de explicarle la palabra que está aquí. La palabra para enfermo viene del griego asteneo, es la palabra que está utilizando aquí. Se usa 18 veces en el Nuevo Testamento para referirse a una enfermedad física. Hasta aquí pareciera que está bien, pero 14 veces se usa para referirse a una debilidad emocional o espiritual. Y eso es bastante, es casi la mitad, ¿se da cuenta? No es que 1000 veces es utilizada para referirse a enfermedad y ninguna es utilizada para otra cosa. 18 veces para enfermedad física, 14 para debilidad emocional. Ahora permítame comprobárselo. Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. ¿Cómo lo llama? Es la misma palabra asteneo, pero aquí la utiliza Pablo, o la traducción de la Reina Valera la utiliza como débil. El que está débil ¿en qué? No físicamente, ¿en qué dice? En la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es asteneo, la misma palabra, débil, come legumbres. ¿Está de acuerdo que no está siendo utilizada para enfermedad física? Ahora fíjese, 2 Corintios capítulo 12, porque ya sé que va a decir, hay uno y no sé qué. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en medio de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy asteneo, ¿qué dice su traducción? Porque cuando soy ¿qué? Débil, entonces soy fuerte. Fíjese, es muy claro que Pablo está utilizando esta palabra para referirse no al estado físico, sino a una debilidad en un contexto de aflicción y dolor. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, llévelo al pasaje que estamos utilizando. La palabra que mejor encaja con el contexto del cual nos viene hablando Santiago no es personas que están enfermas físicamente, sino personas que están sufriendo almáticamente, espiritualmente, que están cansadas y débiles de la fe. Eso es lo que está utilizando Santiago. Ahora, fíjese, ¿cómo esto va a tener congruencia? ¿Qué tienen que hacer aquellos que están débiles espiritualmente? ¿Hablarle a quién? A los ancianos, a los pastores. Y esto tiene lógica. Si alguien está pasando por momentos de aflicción, normalmente, ¿qué sucede? Te desanimas, ¿no es cierto? La gente que lo golpea la vida y entonces empieza con el sufrimiento, es muy normal en nosotros seres humanos caídos que lo primero que hacemos es desanimarnos. ¿Y qué hacemos los cristianos? O el promedio de cristianos. Empezamos a alejarnos de Dios, a alejarnos de la iglesia, a debilitarnos espiritualmente. Amado, sea sincero. Cuando viene la tragedia a su vida, cuando está en medio del problema y el tormentón, ¿tiene ganas de orar? ¿Se siente tan fuerte como para ir a orar? ¿Verdad que muchas veces no? ¿Verdad que muchas veces nuestra carne nos gana y estamos tan desanimados que no queremos? Y vea, ¿qué es lo que dice Santiago? Cuando te estás débil, ¿qué es lo que debes de hacer? Hablarle a los ancianos, y esto es la lógica. Los ancianos se supone, los pastores se supone que son los que deben de estar ¿qué?
fuertes espiritualmente, maduros espiritualmente. ¿Para qué? Para poderte ayudar a orar y levantar al que está débil, al que está enfermo en la fe. No sé si les cobra sentido esto. Mire, Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, es lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, el que está el que está batallándole, el que está afligido, el que está pecando, dice, ¿qué debe de hacer? Ser restaurado por los que son maduros en la fe. ¿Sabe la bendición de tener pastores, de tener ancianos, de tener líderes en la iglesia? Cuando usted tiene un problema y está débil, acude a los líderes de la iglesia o es un cristiano solitario. Déjeme decirle algo, no existe el cristianismo individualista. Eso no existe. Dios diseñó un ambiente, un hábitat especial que es la iglesia, donde nosotros somos alimentados, instruidos, guiados, confortados cuando nosotros nos herimos en la vida para que nosotros estemos saludables. Y los pastores, yo le he dicho varias veces, ¿cuáles son las dos funciones del pastor? Enseñar la palabra, predicar y ¿qué? Y orar. Lo vemos claramente cuando los pastores dicen, no podemos dedicarnos a las mesas, hay que traer diáconos para que nos ayuden porque esta es nuestra principal función. Mi hermano, ¿se da cuenta la bendición de que hay alguien que está orando por usted? Estimado, todas las mañanas me levanto y por los que han sido miembros de la iglesia constantemente o por las personas que vienen a la iglesia, estoy orando por ustedes. Oro por sus vidas, por sus familias, por sus negocios, porque le paguen, porque todo lo que la gente me cuenta. Muchas veces me paro muy temprano y en vez de hacer otra cosa es lo primero que hago, mientras otros han de estar roncando en el quinto sueño, ¿no? Pero eso es mi trabajo. Porque Dios ha regalado a la iglesia, a ancianos, pastores, para que cuando nosotros somos débiles, tengas un brazo que te esté ayudando y te esté apoyando y esté orando por ti para que Dios te fortalezca. Y mire, dice esto el versículo, que van a venir a orar ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Ahora, cualquier influencia carismática pensará que este aceite es para que el Espíritu Santo venga y haga el milagro. Esto no se refiere a la unción que se hacía en el Antiguo Testamento, que era una ceremonia pública para ungir a alguien o para respaldar a alguien. Más bien es el concepto del Nuevo Testamento que vemos que las mujeres, por ejemplo, ungieron el cuerpo de Jesús cuando estaba en la tumba. Es eso mismo. ¿Se acuerda? Marcos 16:1. Es la unción de María cuando lava sus pies. Juan 11:2. Es lo mismo. Esto es la unción. Ahora, bien podría significar literalmente que tenían que ir los ancianos con el aceite y ungirlos. Muchas personas creen que, no, vamos a ungir aquí, vamos a ungir allá, y como si tuviera un poder especial el aceite, que malinterpretan estos versículos. Pero quiero que piense un poco. La medicina no estaba tan desarrollada en ese tiempo. ¿Qué tipo de medicina había? ¿Cómo se llama? ¿Herbolaria o qué? Bueno, con aceites, pues, para que no se la voy a hacer de emoción. Los aceites. No había laboratorios que van a producir medicamentos ni nada, sino había ungüentos que los frotaban para poder sanar las heridas. Ahora, sea que este versículo se refiere a un medicamento y usted va a decir, pues sí, porque estaban enfermos, déjeme explicarle para que entienda todo en el contexto. Vamos a tomarlo como si fuera el ungüento de medicina. Ellos van a venir y van a orar, ¿para qué? Para que el débil esté fortalecido, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba afligido? ¿Por qué estaba debilitado? Por la persecución. Podría ser que en la persecución
sufrieron algunos golpes, heridas, y entonces el pastor va, ora y le frota eso. ¿No es cierto? Pero esta es la manera literal, pero yo creo que aquí está hablando no solamente literal, sino figuradamente, y esta es mi postura. Déjeme decirle cómo metafóricamente esto puede encajar mejor. Ungir con aceite a aquel que está débil podría simbolizar el traer ese ánimo, fortaleza y renovación, como un pastor del ganado que va y cura a una oveja. ¿Sabe que nos llamamos pastores porque es una figura? No porque realmente pastoreemos ganado. Mi hijo piensa que sí, que me dedico a la ganadería, pero no, o sea, nos llamamos pastores porque es algo simbólico que hacemos. Nosotros pastoreamos las ovejas del Señor que no son nuestras, y nuestro trabajo es cuidar de ellas como un pastor hace, que las lleva a alimentarse, y cuando esas ovejas se lastiman, ¿qué era lo que tenía que hacer el pastor? Curar a la oveja. ¿Y con qué la curaba? Déjame leerle Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Está hablando de Israel, comparando la enfermedad con su pecado. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aceite. Esa es la función del pastor. Así sea el frotarle a la persona que tenía los moretones, o sea, metafóricamente sanar, lo importante es que él iba para orar, para que él fuera restaurado a su estado de fortaleza espiritual. Fíjese, y esto le va a encajar mejor en los siguientes versículos, para que vea que no estoy loco. Versículo 15. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Si usted toma enfermo como físicamente, esto no encaja. ¿La oración de fe salvará al enfermo? La Biblia es muy enfática de que no siempre la enfermedad es causa del pecado. Usted lo puede ver en la historia de Job. Los amigos lo criticaban y le decían, seguramente tú has pecado, por eso estás enfermo. Y nos muestra que no, que la enfermedad no siempre o no tiene una relación directa con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Santiago? Y fíjese, dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo encaja esto? La bendición resultante del consuelo por medio de la oración de los pastores conduce a la salvación. ¿Cuál es la palabra para salvación? Del griego. Se lo saben, es muy común. La palabra es sozo, que significa liberación, rescate, sanidad, libertad. Ahora, fíjese cómo encaja esto. La oración de fe librará al debilitado, que es lo que está haciendo ahí, porque la palabra ahí enfermo es otra, es capno, que es en su único otro caso que aparece, no se refiere a una enfermedad física. La otra vez que aparece esta palabra enfermo se refiere a alguien que está debilitado, caído. Mire, se la voy a mostrar. Ando argumentando. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se, esa es la palabra, canse hasta desmayar. La oración de fe librará al cansado, al debilitado. Ve cómo todo está cuadrando en el contexto de la carta, en lo que él está diciendo. No nos estamos saliendo para nada del contexto en el cual está escribiendo. Y dice, entonces van a venir y le van a librar, Dios le va a librar al que está caído. Y el Señor lo levantará, lo restaurará, lo animará, lo fortalecerá espiritualmente. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Y aquí, si no he sido muy claro, espero serlo. Dice, y si hubiere cometido pecados, ya quedamos que no siempre la gente está enferma por los pecados. ¿Qué es lo que sucede cuando usted está débil? Quedamos.
¿Qué pasa? No tiene ganas de orar, no tiene ganas de venir a la iglesia, se aleja de Dios. Y cuando se aleja de Dios, ¿qué es lo que normalmente hace alguien que está cansado, débil espiritualmente? Se tira al pecado y empieza, no sé si le ha pasado, usted ya no hablaba mal, ya no decía maldiciones, ya no echaba chismes, ya no mentía, iba bien. Le pasa algo en la vida, se empieza a alejar y empieza a maldecir contra todo, se la recuerda al que se le atravesó en la moto y hace esto y le hace el otro y empieza a hacer cosas que usted ya no hacía. ¿No es cierto? Esa es la realidad. ¿Se da cuenta por qué? Porque no siempre aquí la enfermedad es consecuencia del pecado, pero el pecado sí es consecuencia de su debilidad espiritual. Cuando uno está débil, cansado espiritualmente, lo más seguro es que va a ser pecado. Cuando le sale ese carácter que ni usted se aguanta, porque usted está débil espiritualmente. Es porque usted no ha acudido al lugar correcto a fortalecerse. Porque en lugar de sacar su estrés y poner toda ansiedad, como dice Filipenses, sobre aquel que es fiel y justo, sobre aquel que es poderoso, usted está tratando de soportar el sufrimiento y la aflicción en sus propias fuerzas, alejándose de Dios, y lo único que va a producir es pecado tras pecado. Entonces, fíjese, la lógica es, si yo estoy débil, traigo a los ancianos y ellos me ayudan a orar porque yo creo que la oración es poderosa. Mi amado, yo no tengo el poder para cambiar a nadie. Yo no tengo, mire, yo no me creo de los pastores que tienen superpoderes, que son, pareciera de la escuela de Harry Potter o no sé de dónde lo sacaron, que dicen, yo tengo el don de esto y tal. Son poderes mágicos que transfieren poniendo manos y todo eso. Pero yo tengo algo que dice la Escritura que es poderoso. ¿Y sabe qué es? La oración. Y yo creo que la oración puede ser el factor determinante para que Dios tenga misericordia de alguien y lo salve del estado donde está. Yo creo que la oración tiene el poder para restaurar a alguien. Por eso oramos. La oración es el medio por el cual Dios nos permite participar de la obra en nosotros y a través de nosotros. Amado, y cuando eso pasa, cuando alguien es fortalecido en medio de la iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa? Entonces, es fortalecido para ya no pecar contra Dios y tener una comunión restaurada con Dios. Por eso dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados cuando venga y haga lo siguiente. Fíjese, versículo 16. Ya pasé de esto al tema más complicado. No digo, del complicado de interpretación al más complicado de hacer. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La exhortación para alguien que es restaurado, que está arrepentido de su estado de pecaminosidad, ¿sabe qué es? Confesar sus pecados. Y esto tiene lógica. Esto tiene mucha lógica. ¿Cómo sabe si un creyente se ha arrepentido genuinamente? Porque confiesa sus pecados. Déjeme decirle algo. El pecado siempre busca lo oculto. El pecado siempre quiere lo secreto. La persona que está en pecado y peca deliberadamente y quiere seguir en pecado, lo que busca es ocultar su pecado. Pero la Biblia, no es si le parece o no, la Biblia dice que confesemos nuestras ofensas unos con otros. Esto no significa que va a venir con cualquiera a confesarle como si fuera chisme, sino con lo que está diciendo, con los líderes, con los ancianos de la iglesia, porque déjeme decirle, no hay una muestra más grande de esto. No estoy enseñando como en el catolicismo. Lo que estoy enseñando es que una evidencia de que estás arrepentido es que puedes soportar la vergüenza. ¿A alguien le da vergüenza confesar lo que ha hecho? Lo que está mal en su vida, a todos nos da vergüenza. Pero ¿sabe cuándo lo vamos a poder hacer? Cuando de verdad usted esté arrepentido. Cuando le dé igual, usted lo va a querer ocultar, no lo va a querer hablar con nadie. Pero si usted es creyente, deben entender esto, que usted tiene que venir al lugar correcto. Mire, déjeme ponerle un ejemplo para que me entienda. Una vez he estado tan enfermo, ya no le importa con quién ir. ¿Sabe cuándo es? Cuando los hombres vamos al doctor o cuando vamos al dentista.
Las mujeres apenas ven una manchita en el diente y dicen, no, tengo que ir al dentista y no sé qué. El hombre, hasta que no le duele, hasta los nervios que no sabía y le está saliendo pus y todo, va al doctor. Y cuando usted se duele completamente, cuando usted está en dolor, ¿qué es lo que hace? Llévame con cualquiera. ¿No es cierto? Yo las veces que he ido al doctor es porque de verdad no he podido ya ni manejar ni nada y le digo, por favor, ya vamos al doctor, como sea, pero vamos. Mire, el otro día platicaba con unas señoras y decían, cuando vienen los dolores de parto, ya no me importa si es mi primo, mi hermano, mi vecino, mi no sé qué, lo único que quiero es que me saquen este chamaco. ¿No es cierto? Se ahorra la vergüenza, pasa por alto la vergüenza. Mire, si tanto le duele su debilidad y su pecado, no va a acudir a donde sea, a lo donde Dios le dice más bien. Se va a evitar. ¿Qué va a andar pensando en la vergüenza o en lo que los demás piensen? Usted quiere hacer algo que lo ayude a dejar de hacer eso o de tener ese dolor en su corazón. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Amado, qué bendición. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia estamos para apoyarnos. Usted tiene que venir a una iglesia, a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo, porque usted lo necesita, porque usted no es tan fuerte, o yo no soy tan fuerte como yo pienso. Yo no soy tan fuerte espiritualmente para afrontar todas las situaciones. Mire, yo necesito de usted. Yo como pastor necesito que usted ore por mí. Ore porque predique mejor, ore porque Dios me dé sabiduría, ore por mi familia, ore porque sea un buen padre, porque sea un buen esposo, que ame a su esposa. Porque necesito su oración. Dios me ha dado una iglesia, un contexto de una iglesia para que nos ayudemos unos a otros. Mire lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. La confesión de pecados tiene algo liberador. Te libera. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y aquí prosperará no es de dinero, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiese sus pecados delante de Dios, pero también confiese sus pecados con la gente porque necesita que estén orando por usted. Mire, Santiago está terminando y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo es poderosa. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted está débil, el doctor MacArthur apunta lo siguiente, las oraciones débiles provienen de personas débiles, las oraciones poderosas solo de personas poderosas, hablando de espiritualmente. Y la oración eficaz no se refiere a cualquier cosa, esa palabra es energía. Aquel que tiene la energía, aquel que está fuerte espiritualmente, aquel que está apasionado por Dios, puede invocar el poder de Dios para que restaure a cristianos débiles y darle salud espiritual. Santiago lo ilustra para terminar de esta manera. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra trajo su fruto. No pierda de vista el contexto, sino, yo he escuchado esto para decir cualquier cosa, pero mire, no pierda de vista el contexto. Elías era una figura de un profeta poderoso en el Antiguo Testamento, ¿está de acuerdo? Y cuando dice, él era un hombre sujeto a pasiones, es decir, era un hombre como nosotros, con debilidades y todo. Y no piense que andaba en pecado y esto, porque hay gente que ya le pone los pecados a Elías, pero no. La Biblia lo que nos enseña, ¿de qué manera era débil? Tuvo hambre, sintió miedo, se deprimió, pero escuche, pero cuando oró, cosas poderosas pasaron. No era alguien extraordinario, pero era alguien que oró fervientemente. ¿Qué pasó? No llovía, él oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, ¿y qué pasó? El cielo dio lluvia y trajo
producto a su tierra. Ahora, ¿cómo esta ilustración encaja en lo que Santiago está diciendo? Mi amado, ¿qué representa la lluvia o qué ilustra la lluvia? Aquí sí tenemos a algún agricultor. ¿Qué tan importante es el agua? Vida. Para alguien que siembra es la parte importante. No importa si usted le echa abono o no le echa abono, si no tiene agua, eso no sirve, no le va a dar ningún fruto. Mire, la lluvia representa la bendición de Dios. Ellos oraban por la lluvia y constantemente en el Antiguo Testamento está esta analogía, que la lluvia es la bendición de Dios sobre la vida. ¿Y qué ilustra entonces la tierra seca o la sequedad? Piénselo en el contexto. Alguien que está debilitado, alguien que está enfermo espiritualmente, alguien que está cansado, alguien que no tiene fuerzas para acudir a Dios. Y entonces, fíjese, todo encaja perfectamente. Cuando alguien que ora fervientemente, apasionadamente, ora por su hermano que está débil, que está seco espiritualmente, entonces va a venir la lluvia y ¿qué va a pasar? La tierra que estaba seca, el personaje que estaba cansado, que estaba débil, va a ser fortalecido y va a producir fruto. Amado, quiero cerrar con esto. ¿Se da cuenta de la bendición tan grande que es la oración? ¿Se da cuenta qué increíble es poder acudir con papá Dios cuando usted se siente mal? Cuando usted está alegre. Mi estimado, recuerde cuando era niño. ¿Se acuerda que nos cortábamos poquito? Era un rasguñito lo que te cortabas y tú ibas con tu papá o tu mamá y le decías, ponme un curita. No necesitabas el curita, pero mire, pregúntale a mis hermanos, yo quería que me vendaran hasta la cabeza. Quería que me dejaran como momia. Le prometo, pregúntele. Y nada más me había cortado aquí poquito, pero yo quería ir con mis papás y sentir que ellos me apapachaban y en los momentos difíciles de mi vida ellos estaban ahí y estaban curando mis heridas. ¿Se da cuenta que la oración es la herramienta donde yo puedo ir con mi papá, el único que puede sanar el alma? No hay un especialista en este mundo, ningún profesional puede sanar su alma como lo puede hacer Dios. Y usted tiene la herramienta para ir y poder acudir. Y no solamente eso, mire la bendición aún más grande. Que si usted no tiene esa fuerza para poder ir ante Dios, Dios le ha dado hermanos que pueden cargarlo cuando usted está dolorido, cuando usted está frágil, y lo pueden llevar juntos hasta el trono de la gracia para que usted encuentre el oportuno socorro. Amado, qué bendición es orar en lo individual y qué bendición es orar en lo colectivo todo el tiempo. ¿Amén? ¿Por qué no me acompaña a orar?